un punto de desventaja para Windows sería, por ejemplo, los virus, ¿no? Que yo sí me tocó batallar de repente. Te digo, a la hora de estar trabajando, compartiendo archivos, sí se me infectaba mi PC. Y yo la verdad jamás compraría una computadora sabiendo que de Apple, sabiendo que por la mitad de precio puedo comprarme lo mismo. Sí han sacado ciertas cosillas que sí dices, bueno, pudieran haber mejorado. Pero lo que te digo, luego eres fanboy de Apple, lo compensas y dices, bueno, da igual, ¿no? Aprendes a trabajar con eso. Que el día de mañana no te vayan a estafar vendiéndote, que te digan, no, esta computadora es la mejor, esta se la llevan todos los diseñadores. Pues no, realmente las personas que están ahí no son los mayores conocedores de informática. Hola, ¿qué tal, diseñadores gráficos? Bienvenidos a un capítulo más del podcast del canal. El día de hoy tenemos un tema súper controversial que es Windows contra Mac. Pero no lo vean como una batalla, véanlo como una recomendación en base a nuestras experiencias. ¿Cuál será el mejor equipo para ti en un futuro? ¿Cuáles son tus posibles necesidades? Y con ello no malgastes tu dinero. Tenemos a Damián como invitado, que fue nuestro primer gran invitado dentro del podcast, que es muy conocedor de Apple, de Mac. Así que espero este video les sirva mucho y sin más, vamos a ello. Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, noches, días o a la hora que nos vayan a estar viendo. Gracias por invitarme de nuevo a otro podcast y bueno, pues vamos dándole a lo que nos atañe. Oye, pues hoy traemos un tema muy candente, un tema que veo que te encanta también, que somos muy tecnológicos. Un diseñador suele estar como un poquito encajado en la parte tecnológica y el día de hoy que vamos a debatir en lo que es Windows, lo que es Mac. Espero no nos enojemos porque yo también soy muy defensor de mis creencias, ¿no? Pero al final es esto más que una pelea, es para que el día de mañana otros creativos sepan por cuál camino ir. Así que me gustaría empezar con una pregunta muy básica. Quisiera saber cómo llegó Windows a tu vida. Fíjate que estuve haciendo memoria y por ahí llegó a finales de los noventas, principios de los noventas. Mi tía compró una computadora para mi prima porque ella ya estaba, creo, en secundaria. Entonces, de Okay. repente nosotros íbamos en ese tiempo mucho con ellos, todos los fines de semana, y pues nos agarramos a la computadora sobre todo para jugar a un jueguito no me acuerdo ahorita, El Príncipe de Persia, y luego ya hacíamos algunas Okay. cosas en Word. Compró una impresora de esas viejitas de línea, entonces imprimíamos carteles en hojas a lo largo, con mensajes y todo eso, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia con un PC, con una computadora, y la verdad es que sí marcó mi vida, fue algo que realmente me impactó mucho. Órale, qué genial. Y me gusta como hacer estos pequeños recuerdos porque yo creo que todos cuando tuvimos tacto con nuestra primera computadora, ya sea la que sea, siempre fue como para jugar, ¿no? Fue como de que, tiene jueguitos, tiene el Buscaminas, incluso Ajá, tiene, pues, cositas, jueguitos que ya se le han ido añadiendo que no nos va a dar para poder hablar de todos estos juegos como el solitario, pero sí, realmente también yo cuando tuve primer contacto con una computadora fue con una PC, una PC viejita de mi abuela que creo que tenía Windows XP, pues un Windows que incluso pues una computadora de ese entonces tardaba en prender, ¿no? Pero cuando ya realmente tuve una computadora que fue por ahí yo creo del 2008, 2009, cuando estaba en la secundaria, ahí fue cuando empecé a tener tacto con una PC y fue cuando hice mis primeros pininos en tocar lo que es Photoshop, lo que es tocar editores de video, porque no sé si te lo conté en algún momento, pero yo ya grababa videos de fútbol, entonces ahí fue como órale. que empezaba a hacer mis intros, empezaba a hacer mis carátulas y eso fue lo que me llevó a lo que realmente fue el día de hoy, lo que es ya ser diseñador gráfico. Órale, fíjate que, Ahora, ¿cómo llegó? Ajá. bueno, rapidísimo, hablando de esa computadora, a mí todavía me tocó, en ese tiempo eran computadoras armadas aquí en México. No sé si ya Ok. había computadoras de marca, porque después tuve una compact, a lo mejor hablo más al reto de ella, pero incluso en mi casa, su casa, también la primera computadora que tuvimos fue armada. Entonces, Ok. realmente eso sí estaba medio loco. Obviamente cuando eres niño
da igual, ¿no? Realmente no te fijas en eso. Pero sí, la verdad es que sí, sí marca tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Y los recuerdos quedan, ¿no? Los primeros, nuestras primeras experiencias con el mundo digital que realmente nos tocó vivir, dar este paso, cosa que los adolescentes actualmente, ¿no? Nos tocó vivir la No, y a evolución de ti los te celulares, tocó, pero bueno. ajá, a ti te tocó, dices que tu primera computadora te tocó un Windows XP. Yo creo Ajá, y a que ti más para atrás. el, sí, no, el Windows que tenía creo que era un 3.1, fue mucho antes de eso. Entonces, incluso para ingresar, bueno, Windows XP prendía la máquina y ya te cargaba todo, el dock y eso, ¿no? La barra de abajo, el inicio. Ujú. Pero el 3.1 tenías que meter un código para poder ingresar, para que te lanzara Windows, la interfaz de Windows. Entonces sí está todavía un poquito Wow. más locochón. Sí, ya no hay que meternos temas de la prehistoria donde los programas venían en cajas, ¿no? Que, con discos para instalar cartuchos, pero bueno, ahora vamos a interpolar esta historia de nuestras vidas y quisiera saber cómo llegó ahora Mac a tu vida, un iMac, una MacBook. Oh, fíjate que la Mac llegó a mi vida cuando me metí a la carrera. Un poquito antes de la carrera, yo ya había tenido trato con varias computadoras, tanto en la secundaria, en la prepa, con diferentes sistemas operativos, pero todo basado en Windows. Este, y poco antes de meterme a la carrera, también estuve investigando, porque quería estudiar arquitectura, investigando sobre programas, Adobe, todo eso, y de repente caí en que había computadoras que tenían una manzanita ahí, y me parecieron así súper padres, ¿no? Pero realmente no les di mucha importancia, sino hasta que estuve en la universidad, que me tocó trabajar, porque en ese tiempo en mi universidad tenían unas máquinas, creo que eran unas G4, con monitores transparentes, y me impactaron muchísimo porque el diseño estaba increíble, ¿no? Entonces yo lo que quería todos Wow. los días que acá que llegaba a la universidad era llegar ahí al salón de cómputo y ponerme a trabajar, porque era algo para mí así de ver esas computadoras armadas de PC, unas cajas grises así que tenían en la parte frontal los discos para CD. Bueno, que eso ya fue un poquito más adelante, pero había para CDs, y luego tenían los discos para 3.5, y casi todas tenían ahí una ventanita en la que te mostraba números de, realmente no sé qué era, si era de velocidad del procesador, o las tareas que estaban haciendo, o que estaba funcionando bien, que se yo, pero te daba un numerito ahí. Entonces, y los Órale. monitores grandes, ¿no? También así grises, un gris clarito, a llegar a ver una computadora totalmente de acrílico, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese plástico. Y luego el monitor, verlo pues más planito y transparente, estaba así como wow, ¿no? Ese diseño sí me impactó mucho. Y luego ya empecé a ahondar un poco más en el mundo de Apple. Y ya, bueno, es otra historia, porque empecé a ver las presentaciones de Steve Jobs, y ahí fue cuando me hice Apple, fanboy de Apple. Muy curiosa también en mi parte, yo mi primer tacto también o ni siquiera tacto, mi primer vistazo a una Mac fue en la universidad, el típico alumno que llega, no sé, con más economía, más pudiente, llega con su laptop en mano al salón, abriéndola así, bueno, ya abierta literalmente, entraba y la ponía y yo, pues, digo, no conocía lo que era una Mac antes y fue como realmente la primera vez que pude observar lo que es una computadora de esta marca. Y obviamente lo que me llamó su atención fue la estética, que creo que es algo por lo que esta marca se decanta, ¿no? Que desde sus primeros comienzos siempre fue prioridad, la parte estética, la parte visual. Y fue algo que me llamó mucho la atención. Ya ahora en mis manos una Mac, fue un iMac de la universidad, tenían su salón su centro de puras Macs, cuando los teclados tenían que meterles pila por los costados y tenías que ponerle pila a los mouse, esas fueron las que me tocaron, no sé muy bien de modelos, pero para mí fue como una nueva experiencia, no sabía por dónde prenderla realmente, tenía que
ya me dijeron, oye, el botón está por acá, por atrás de la pantalla, ¿no? Y ya fue como que, wow, hasta para aprenderla tiene algo distinto, ¿verdad? Ya me la están poniendo traba, pero fue realmente lo que fue mi primer tacto, mi primer vistazo y historia con lo que fue una Mac. Y obviamente pues ya en el trabajo, que ahorita lo iremos platicando, fue cuando tuve ya más tacto con él, trabajar día a día. Y quisiera saber cómo ha sido para ti, Damián, trabajar con Windows y cómo ha sido trabajar con Mac. A ver, bueno, para hablar de Windows, cuando yo estuve trabajando, tenemos que remontarnos a cuando empecé la universidad. Mi mamá me ayudó a comprar, me compró una computadora compact de escritorio, un CPU. En ese tiempo las compact empezaban a salir, y los diseños que traían estaban muy bonitos, ¿no? Entonces el CPU era un CPU negro, me acuerdo estaba muy padre el diseño. Tenía un super monitor también gigantesco, un CRT, me parece que sí se llaman así, CRT. Y en ese tiempo yo ya tenía un ratito moviéndole a Photoshop Illustrator y Photoshop 7, Illustrator, creo que era 6 o 7 también. Entonces, cuando empecé la carrera, yo ya tenía esa máquina y empecé a trabajar con ella. A mitad de carrera, más o menos, empecé yo a buscar clientes y pues fue prácticamente la computadora con la que empecé a trabajar y no había Ok, más, ¿no? En ese momento yo ya tenía ganas de tener un Mac, pero realmente no se podía. Y tampoco no me enfocaba mucho todavía, porque yo lo que quería era estudiar y eso, ¿no? Y para mí era claro. más el llegar a la universidad y estar ahí en ese salón de clases. Entonces, algo que después de esa máquina, eh, tiempo después, ya casi al finalizar mi carrera, tuve la oportunidad de conseguir una Sony de 15 pulgadas, una laptop, por medio de mi novia Ok. en ese entonces. Y fue increíble, ¿no? Porque Sony también venía fuerte en ese tiempo. Me acuerdo que podías subirle la memoria RAM y cambiarle varias cosas ahí. Y luego me Sí. pasé a HP, una HP de 23 pulgadas que estaba súper potente porque en ese tiempo tenía creo que 16 gigas de RAM y era como ahorita una que tiene 32 o 60 y tantos. Entonces, ¿cómo fue trabajar en Windows? En ese tiempo, bien, porque no tenía mucha comparación respecto a trabajar en un sistema de Apple, más que para estudiar, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar y hacer algunas prácticas ahí es diferente. Yo estaba acostumbrado a trabajar en Claro. Windows, ya había encontrado el flujo de trabajo con Windows, pero sí es cierto que de repente para mí tenía algunas deficiencias, sobre todo tenía que estarme cuidando de los virus y estar formateando de repente constantemente o periódicamente, ¿no? Para evitar todo eso. Y también, por ejemplo, estarme cuidando de lo que me pasaban mis compañeros o incluso algunos clientes, ¿no? Porque sí me llegó a tocar que de Claro. repente me pasaban algún archivo o algo y boom, virus, ¿no? Y de repente algo me pasaba en la máquina y tenía que respaldar toda la información y luego tener que borrarla, volver a instalar todo, volver a pedir, pero entonces ya ahí fue cuando conocí los antivirus y Ok. ya, ¿no? Fue todo el rollo, pero pues en ese tiempo bien, para mí era lo que había, me ajustaba a eso y, y no digo que fue mal, ¿no? Pero de repente sí había esos pequeños detalles que yo decía, bueno, ¿y por qué no se corrigen o por qué llegan a nosotros, ¿no? Ok. Sí, yo creo que muchos diseñadores nos vamos a identificar de crecer con una PC, crecer con una laptop, darle guerra con esa laptop. Yo tuve una HP también, una notebook, que pobre esa laptop. Ahí hice 3D en Cinema, jugaba en esa computadora, usaba After Effects, Premiere, de todo en esa pobre laptop después de esta computadora que ya te platiqué. Ya estando en la secundaria me compraron una especialmente para mí, para típicamente que eran las tareas, que investigaciones, pero yo como ya empezaba a picarle un poco a estos programas,
le descargaba estos softwares, le descargué Photoshop y estos programas que ya te platiqué. Sí, Y realmente para mí, pues trabajar con una computadora, como bien lo dices, no tenía comparativa, ¿no? Yo me adaptaba 100% a lo que tenía a la mano, obviamente lo disfruté mucho, obviamente destrocé esa pobre computadora que por ahí todavía anda jalando, pero tú sabrás que después de los años las computadoras bajan su rendimiento demasiado claro. y ahorita la pobre, nada más para iniciar ya la sesión, pues ya se tarda sus 10 minutos, sus 15 minutos, pero pues de momento fue realmente mi heroína. Sí, Realmente era la que me sacaba de apuros, con la que inicié incluso en la carrera. Y ya después di como un paso extra, un paso, ahora sí que un verdadero cambio, que me compré una laptop con la que ahorita estás viéndome, que por su cámara, no estoy grabando con ella. ujú, Pero es una computadora gamer que ya tenía su SSD, que pues ya tenía 16 de RAM, tenía su tarjeta gráfica, entonces realmente sí se siente el cambio, no tanto por ahora sí que ah, como trabajas, sino todo el flujo, la eficacia, la rapidez que te da una computadora que nada más picándole en 5 segundos se abre el programa, ¿no? Y pues dices, qué chido. Y la versatilidad de poder abrir Photoshop, Illustrator, que es algo que ni soñando en mis tiempos podía, ¿no? sí. Y Fíjate que, bueno, ahora quiero que me platiques sobre Mac, que fue que no me lo platicaste. Quiero que me platiques tu experiencia trabajando con Mac. bueno, Mac llega, o más bien yo tengo la oportunidad de empezar a trabajar con equipos de Apple por ahí de, ¿qué será? Empezando los 2000, eh, ¿Ok? 2006, no, casi al finalizar mi carrera, una maestra me pasó con su hermano para trabajar, me dio la oportunidad de hacer prácticamente ahí mis prácticas, vamos a llamarle así. ¿Ok? Y cuando yo empecé a trabajar ahí tenía una PC, pero luego esta persona se dedicaba a los eventos, era DJ, eh, y se dedicaba a hacer eventos, ¿no? Aparte, era alguien famoso aquí en Guadalajara, o lo conocían muy bien aquí en Jalisco, por ahí de los 90 para atrás. Y luego él se compró dos laptops de 17 pulgadas de Apple. Y pues yo así, ¿Ok? no, wow, increíble. Ahí fue donde contrató a una persona para que nos enseñara a editar video en Final Cut. Porque esta persona, bueno, la que nos estaba enseñando, tenía un programa de ecoturismo, que después me fui a trabajar con él, me jaló pues, de ahí. Eh, pero esa fue como la primera experiencia ya trabajando constantemente en Apple, y para mí fue increíble, ¿Ok? ¿no? Porque digo, ya sabía manejar el sistema operativo, pero ya la carga de trabajo y tener un flujo de trabajo me pareció genial, ¿no? Y la verdad es que ya a partir de ahí ya no quise trabajar en PC, aunque bueno, lo seguía haciendo porque no tenía yo posibilidades en ese momento todavía de conseguir un Mac. Y Ujú. todas las cosas que yo hacía, por ejemplo, en PC, bueno, me tocaba hacerlas en Premiere, la edición de video, el 3D, me acuerdo que en ese momento trabajaba 3D Max, entonces eso fue lo que nos enseñaron en la carrera, y ¿Ok? era lo que hacía en la HP ya no en la Sony, en la HP. Eh, y realmente a esa máquina también le di mucha carrilla. Tuve algunos trabajos de 3D, pero realmente me seguía gustando y me llamaba más la atención trabajar en flujos de Apple. En ese momento, me parece que las computadoras estaban muy niveladas en cuanto a su rapidez y a lo que hacía, ¿no? Lo que podrías lograr con cada una. Bueno, exceptuando que de repente era un poco más complicado conseguir los programas para Apple, ¿no? Y pero a mí me parecía grandioso y me enamoré del sistema operativo. Después, este chico, te digo, me movió de ahí a su programa de ecoturismo, y ya, bueno, tenía unas maquinonas ahí, unas G5 de Apple, en las que editábamos y todo, y para mí fue la gloria. Ese momento fue como, wow, estoy trabajando con equipos de Apple y equipos poderosísimos, ¿no? Entonces, fue algo Ok. que me gustó mucho, aprendí muchísimo respecto al sistema operativo y los programas nativos de Apple, enfocados a la paquetería de Final Cut.
en ese tiempo se llamaba Final Cut Studio y era la aplicación para la edición, que es Final Cut. Estaba Motion, estaba otra aplicación para hacer animación de tipografías. O sea, dividían cada una de los tipos de animaciones que tenían en unas 2 o 3 aplicaciones, a diferencia de Adobe, que manejaba solo After Effects, y con After Effects pues Ok. puedes hacer todo, ¿no? Pero sí, esa fue como mi primera experiencia ya en un flujo de trabajo con Mac. Ok, ok, perfecto. Mira, yo también creo que no, la primera vez que ya tuve un flujo de trabajo también como tú, no fue como mía, fue como prestada, que en este caso fue en mi trabajo, en un trabajo pues que ya hace unos añitos que lo dejé. Y ahí fue cuando realmente experimenté lo que era trabajar directamente con Apple. Obviamente al inicio batallé mucho porque no estaba acostumbrado al sistema, como bien lo dices. Y obviamente también batallé porque al mismo tiempo usaba mi laptop, ¿no? Y mi computadora. O sea, Sí, nunca fue que dejé una por otra. Entonces imagínate que tú trabajas con shortcuts, digo, que para las herramientas, para atajos de teclado. Y nada más para un control T, pues ya es comando T, ¿no? En lo que es Windows y lo que es Mac. Y ujú, obviamente día con día batallaba con eso, en que me equivocaba, que mis dedos no se acostumbraban. Ya ves que ¿cómo se le conoce a esto? Como memoria muscular. memoria Entonces no muscular, sí. podía, no lo podía desarrollar, ajá. Era algo complicado. Entonces realmente fue un poco difícil adaptarme al cambio, pero creo que fue bueno trabajar también con Apple, con una iMac, que a mí me tocó trabajar con una buena también. Yo no sé mucho de modelos de Mac realmente. Yo sé que era una computadora, yo creo que era 2020, 2019, era un iMac. En el trabajo las rentaban, entonces las iban a, Actualizando. cada que las iban actualizando cuando se acababa el contrato, que por 1 o 2 años iban trayendo nuevas. Me tocó ver cómo hacían los cambios, entonces realmente me tocó trabajar ahora sí que con Apple, con lo último, ¿no? Con una computadora buena. No me tocó como ver este avance en la trayectoria de Apple. No lo puedo compartir, pero la verdad ha sido buena la experiencia trabajando con Apple. Creo que tiene como tanto sus pros y contras que ahorita lo hablaremos, hablando ya de software y hardware, Ajá. pero realmente sí me gustó trabajar con lo que es Apple. Obviamente para mí el no poder craquear programas a diestra y siniestra como en Windows fue un problemita. Siempre acá buscamos parches y todo. Pero bueno, unas por otras, ¿no? Como lo comentaste, ahí también conocí los antivirus, los virus, Sí. pero pues ya ahora sí que ahorita hablaremos más a fondo sobre ello. Ya hablando de otro tema más en específico, quisiera que me hablaras un poquito de la estética. ¿Qué te parece mejor para ti? Bueno, pues definitivamente Apple. Por eso me enamoré, por eso he sido fanboy. Y desde que las vi, yo así como que, quiero tener una, ¿no? Y más porque en ese tiempo las PC, te comento, aquí en México, bueno, cuando a mí me tocó, y estamos hablando de los 90, no sé si tú, ¿cuántos años tenías por ahí? Algunos 5 o 6 años, no sé, estaba chiquito. Sí, Pero realmente las PC con diseño empezaron a venir, me parece que después, a finales de los 90 y principios de los 2000 fue cuando empezó ya a haber un poquito más cuidado, ¿no? De las marcas de empezar a hacer equipos, sobre todo aquí en México, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? A lo mejor ya en Estados Unidos vendían, pero de lo que yo recuerdo, en mi experiencia, apenas empezaban a traer como diseños nuevos en PC. Entonces, realmente cuando llegaba, sí, sobre todo a Office Depot, no, a Office Max, me acuerdo, claro. veía los equipos de Apple ahí y era increíble. Incluso, mira, aquí traigo uno que yo siempre quise comprar, que es el Wow. viejito. Este diseño yo lo veía en Office Max y siempre decía, wow, quiero uno, ¿no? Y este es de 15 pulgadas, había uno de 17, pero había uno de Ok. 12 pulgadas, increíble. Y ese chiquito, siempre lo quise comprar, nunca pude. Incluso he estado buscando ya ahorita viejitos así.
pero de repente sí encuentro, pero de mal estado, ¿no? Pero bueno, el diseño que Apple empezó a desarrollar una vez que Steve Jobs regresa, después de que lo corrieron, ese fue como un parteaguas, porque entonces Apple empezó a diseñar cosas increíbles. Incluso antes de estas están las MacBook Colors y todo lo que fue Mm. transparente. Por ahí también tengo una máquina en blanco, una que es con un monitor así que parece como turbinita, es de escritorio. Pero realmente yo cada que cuando quería, cuando iba a alguna plaza buscaba un Office Max para ir a ver los equipos, ¿no? O donde hubiera, que no me acuerdo si en Liverpool en ese tiempo ya también empezaba a vender equipos. Y siempre iba a donde estaban las computadoras para ver las computadoras de Apple, ¿no? Porque me encantaban. Había unos diseños blancos también muy gorditos ahí en laptops. Y algo que también me llamaba mucho la atención es que en ese tiempo las manzanitas de los equipos prendían cuando tú tenías prendido tu Mac. Entonces eso era como, wow, qué increíble, ¿no? El diseño, los detalles que Claro. tenían en ese aspecto era increíble. Entonces realmente sí es algo que ha marcado mi vida, que sí me ha gustado mucho y sí he estudiado mucho, ¿no? El diseño de Apple. Sí, y créeme que a mí también fue algo que cuando las vi me impactó porque yo tenía más presente lo que era un iPhone, lo que era un iPod en su momento. Creo que me tocó pues la evolución, la revolución del iPhone, digo, del iPod 4, 5 y 6 más o menos, cuando estaban todo de moda y todo el mundo traía pues sí o sí uno de esos. Y ya después cuando vi esa laptop que te comento que llegó mi compañero de clase como abanderado con Ajá. su laptop en mano, abriendo el salón de la clase, me impactó mucho además de la estética, sino lo delgado que era la computadora. O sea, yo batallaba cargando mi laptop para ir a clases, estaba pesada y yo veía que él traía algo así como un disco realmente muy delgado y fue algo que me llamó mucho la atención. Ahora, obviamente, cada quien habla en su tiempo, ¿no? En lo que le tocó en su momento. A ti te tocó ver, obviamente, desde sus inicios. Y a mí ya me tocó un momento en el que ya la PC ya, pues ya estaba en auge, ya estaba la parte gaming. Ujú. Y a mí fue como la manera en que me atrapó esta parte, ¿no? La parte del gaming. Sí. Conocer a streamers, conocer a este mundo de YouTube, que fue lo que a mí me atrapó mucho. Y además me atrapó porque yo soy una persona que siempre busca personalizar todo. O sea, yo traía celulares Android y siempre cambiaba la interfaz del Android. Me descargaba, no me acuerdo cómo se le llaman, que te gestionan el tema y te cambiaba toda la interfaz. Ujú. Y eso realmente lo vi también aquí, ¿no? Yo armé mi propia computadora, que es donde estoy justo ahora, con los monitores que me gustaban, que todo negro, con la caja que quería, con el teclado. Siempre he sido muy de personalizar y creo que por esta parte no fue como que ya para ir a elegir por una Apple, una Mac más bien, una Apple, por una computadora Mac, fue creo que me sentía como más limitado, en el que sí, a lo mejor cambian como de color probablemente, pero al día de mañana voy a traer la misma que Damián. Y ya era como que ya no me latía tanto. A mí sí me latía como que buscar las piezas, que a mí no me gusta, por ejemplo, los LEDs de colores, ¿no? Yo tengo Ujú. mi iluminación como blanca, todo, y pues bueno, creo que es algo que cada quien tiene pues sus gustos peculiares, particulares. Y ahora sí quisiera que habláramos un poquito ya del hardware. ¿Cómo ha sido trabajar en este caso con Apple, con una Mac, con lo que es su mouse, su ratón, sus monitores, etcétera? Ok, bueno, bien mencionas que nos han tocado épocas diferentes y bueno, Claro, nada más aportando un poquito de lo que mencionabas, realmente sí es muy importante, por ejemplo, que si el tipo de gusto que tienes, ¿no? A mí me gusta mucho la simpleza y de repente para mí eh, eh, tener que gestionar todo este tipo de cuestiones en cuestión de configuraciones, colores y todo eso, de repente siento que es, en mi opinión, algo como de pérdida de tiempo. Entonces, lo que te da Apple, digo, eso igual puede ser en Windows, ¿eh? En Windows yo jamás cambiaba el protector de pantalla, me gustaba mucho sobre todo el del XP, este,
Pero realmente yo en ese tipo de cosas no me metía mucho porque de repente siento como que, mm, no sé, no me gusta, pues vamos, nada más eso. Pero sí es algo importante a tomar en cuenta luego a la hora de elegir un Apple o un Windows, ¿no? El tema de la personalización o un Android o un iPhone. Em, Regresando a la pregunta, este, híjole, definitivamente sí nos tocó cosas muy diferentes. A mí me tocó trabajar con PowerPC. Vamos hablando que desde que yo conozco, desde que yo empecé a trabajar con Apple, me ha tocado trabajar con tres arquitecturas en tema de procesadores. PowerPC fue el procesador con el que yo empecé a trabajar en la universidad y todavía un poco más adelante. Después Apple cambia a Intel y sí hubo una mejora en ese aspecto. De hecho, la primera Mac que yo tuve era una Intel Core 2 Duo y trabajaba genial. Ahí ya utilizaba 3D, utilizaba el programa de 3D Maya y me acuerdo que hacía renders y bueno, sí, iban un poco más rápido que algunas PC, algunas. Obviamente, si tenías más recursos y podías meterle más mano, pues obviamente podía funcionar igual o mejor, ¿no? Pero después de Intel se viene ahora en 2020 el procesador M1, los procesadores de casa de Apple, y la verdad es que ha cambiado radicalmente el, la manera en que trabajas, ¿no? En cuestión de velocidades. Pero, bueno, hablando de mouse, teclados, solo hay un mouse que a mí me gusta de Apple y que, digo, porque mi mano es un poco ancha, mi palma es bastante ancha, y un mouse, los mouse actuales de Apple son muy delgaditos y de repente me canso mucho. Tengo que agarrarlos, tengo que buscar la manera de agarrarlos para no cansarme. Pero anteriormente a ese hubo un mouse, déjame ver si tengo uno por aquí, que incluso he comprado uno viejito, digo, porque ya no los hacen, porque se ajusta más a mi mano, es inalámbrico, es este mouse. Entonces, Ok. es más ergonómico porque está más panzocito, tiene esta manera, para mí es mucho más cómodo que agarrar los nuevos. Eso sí, de repente, no es que yo me queje, a mí digo, me vale, realmente no me importa, pero ya si te pones crítico, sí es cierto que de repente Apple saca un diseño y muchas veces funciona y otras veces no funciona muy bien, ¿no? Y uno se puede adaptar porque eres fanboy de Apple, pero es cierto que, por ejemplo, bueno, en tema de PC, pues obviamente hay mucha más variedad de mouses que lo que te ofrece Apple. En tema de teclado, eh, los teclados me parece que nunca he tenido problemas. Incluso también tengo por aquí uno vintage, que es de acrílico y todavía con los botones así grandes. Obviamente, el trabajar con teclados nuevos es mucho más cómodo también para mí. Por ahí tengo uno inalámbrico porque de repente los botones son mecánicos y no tienen nada como para que haga buena fricción entre los plásticos. Entonces de repente se te traba una tecla o algo así. Te acostumbras, pero Mm, realmente sí es un poco incómodo. No sé si es porque ya es viejo, yo hasta donde yo recuerdo no se ponían así, cuando yo trabajaba con ellos cuando estaba chavo. Pero sí es cierto que los teclados inalámbricos me parece que son mejores en el tema de Apple y obviamente los actuales pues son una chulada porque ya no tienes que estar cambiando baterías. Estos eran de conectar, luego sacaron como bien dices los que tenías que ponerles baterías recargables o no sí. y ahora bueno ya traen su batería. Entonces, una chulada para trabajar para mí. Y bueno, el mouse actual, mucha gente se ha quejado porque para cargarlo lo tienes que hacer por la parte de abajo, entonces tienes que dejarlo así, panza arriba, y no puedes estar trabajando con él en lo que se carga. Ese sí, me parece que es un tema de diseño. Estética. Más que de estética de diseño, porque hablamos de funcionalidad. Si tú hubieras puesto el cargador a un lado, hubieras encontrado la manera de ponerlo en su posición natural en un mouse que es alámbrico, que sería aquí, entonces tú podrás seguir trabajando mientras se carga y creo que el diseño actual incluso sí da para eso, ¿no? Pero bueno,
En este caso, de repente, sí han sacado ciertas cosillas que sí dices, bueno, pudieran haber mejorado. Pero lo que te digo, luego eres fanboy de Apple, lo compensas y dices, bueno, da igual, ¿no? Te aprendes a trabajar con eso y ya. Este, pero en cuestión de periféricos sí, había también, ahorita ya no hay porque obviamente ya tienen, todas las computadoras tienen cámara, pero antes tenían una cámara eh, para que pudieras hacer tus videoconferencias y eso, porque algunos equipos no tenían en un principio. Ok. Y era increíble esa cámara. Yo siempre quise comprar una porque era un tubito transparente con una malla de metal. El diseño realmente estaba increíble. Está increíble, ¿no? Porque todavía sigue ahí. Entonces, me parece que sí, en tema de periféricos, Apple ha sacado muy buenos productos, pero también productos que realmente, lejos de ayudar en algunos aspectos, sí empiezan a hacer un poquito de mella, ¿no? En ese tema. Sí, sí, claro, incluso yo traía como punto este que ya mencionabas de lo de cargar el mouse. A mí también me Ajá. tocó vivir como, oye, pero pues si lo quiero cargar y usar, ¿cómo le hago? Y, pues no, pues ahí me dejaba mi mouse cargando en el trabajo. Media hora, pues ni modo, es lo que quiso Steve Jobs. Creo que es lo No, Steve único que Jobs le ya vería de no. malo. Steve Jobs ya no, Bueno, porque pues ya, ya no, a él ya no ya. le tocó. Te puedo apostar que ya- si él ya. estuviera vivo, eso no hubiera pasado. Y sí, y realmente pues no sabemos quién o qué fue lo que hizo que pasara o que se diseñara de esa manera, porque pues creo que es muy funcional, ¿no? Estarlo cargando, estar utilizándolo. En cuanto a este panel que tienen por encima, creo que también da mucha versatilidad, incluso Sí, para, no nada más para Photoshop o Illustrator, sino como para el momento de editar como en Premiere, que deslizas o en After entre la línea del tiempo, creo que está muy chido. Y obviamente pues nada más por ese detallito, pues si no, yo sí me gustaría mucho el mouse. En cuanto al teclado, creo que sí, cuando agarré un teclado que era de la marca Apple, la verdad me encantó mucho. Y más porque en el momento en que tomé ese no había conocido los teclados de 60% así chiquitos. Creo que ujú, estaba acostumbrado a los de PC, que traen los números por este lado derecho, que sí. como las secretarias lo utilizan para teclear rápido. Entonces se me hizo muy padre y de hecho ahorita estoy buscando cambiarme a un formato de esos porque se me hace muy práctico. Sí, Como bien lo comentas, un teclado Bluetooth pues súper versátil, ¿no? Incluso al momento de limpiar aquí tu zona, tu, tu, tu escritorio es súper fácil cuando todo es Bluetooth. Y si bien yo al momento de elegir un mouse lo elegí buscando la parte gaming, que actualmente ni siquiera juego. Elegí un mouse que tiene un botón para pausar como la movilidad del sniper y cosas así que realmente nunca utilicé. Y ajá, realmente lo dejé, no porque no era bueno, realmente está muy padre el mouse, sino porque me empezó a dar estos dolores del túnel del carpio, ¿no? De como sufrimos todos los diseñadores. ¿Qué mouse utilizo actualmente? Estos mouse feos verticales que me costó 200 pesos, lo probé porque traía dolores en la muñeca ajá. y ahora sí que recomendación personal, cámbiense a un mouse vertical si les duele la muñeca. No es ni siquiera marca chida, yo creo que es marca china, pero bueno, ahora sí que Pero te me ha funciona. tocado como, claro, o sea, ahora estoy pensando en ver primero por la salud antes que lo estético, ¿no? Lo que realmente funciona antes. La silla, todos los periféricos, siempre buscando que realmente me sirvan porque creo que más como a perfiles como tú, como yo, que trabajamos muchas veces desde casa, creo que Ujú. tenemos que ser también muy cuidadosos en cuanto a eso. Entonces, ahora sí que ya depende también de esto, ¿no? Si se preocupan por su salud, están estas opciones, estética, pues están las opciones que dices, ¿no? Realmente. Claro. Ahora quisiera que me hables sobre ventajas y desventajas de lo que es trabajar con Mac y con lo que es trabajar con Windows. Bueno, te hablo desde el pasado, porque ahorita ya es un tema que está mucho más parejo y es, Claro. es, es cuestión de ahora sí, ¿qué es lo que te gusta más?
o en qué te hallas más o qué posibilidades tienes, ¿no? Eh, Cuando yo empecé a trabajar con Apple, el tema eran los programas. Poder encontrar programas era, o sea, las versiones más nuevas de Adobe o encontrar variedad. Por ejemplo, no podías utilizar el 3D Max, en mi caso, cuando era lo que nos enseñaban. Tenías que instalar Windows nativamente dentro de Apple o por medio Ok. de un sistema virtual y luego entonces ahí instalar sobre ese Windows el 3D Max, por ejemplo, ¿no? Y Órale. para, si no podías, como en mi caso, o si no querías hacer todo ese rollo, pues entonces tuve que enseñarme yo a manejar Maya. Y para encontrar el programa de Maya, Ok. uf, fue también un rollo, porque no tenía las versiones más recientes, y Claro. así, ¿no? Esos fueron como los detalles que yo tenía con Apple en ese tiempo. El tema de los programas sí fue una limitante y herramientas, ¿no? Para trabajar, cómo hacerle. Y lo cual no en Windows, como dices, en Windows de repente nos tocó toda esta revolución, bueno, a mí me tocó el tema del Internet, de no tener Internet a tenerlo, y poco a poco se fue nutriendo, entonces de repente era más fácil encontrar programas para Windows que para Mac. Entonces, me parece que Claro. el tema de programas antes era un tema, ahorita podría ser igual en el tema de que no hay algunas marcas que no tienen programas para Mac y PC, solo para Windows, entonces ciertas herramientas, pero luego ya también hay otras empresas que sacan sus versiones para Mac y bueno, a lo mejor falta alguna que otra herramienta, cosas así, pero ya ahorita te digo, es como un poco más mediado, ¿no? Ya puedes hacer, incluso lo hablamos el podcast que me invitaste pasado, hace como tres Claro. semanas, cuatro, eh, que de repente ya hay competidores para Adobe y buenos competidores, entonces no tanto nada más para Mac, sino también para Windows, pero ya entonces empieza a tener más variedad. Entonces, si no puedes trabajar con un cierto programa o algo, puedes encontrar ya ahorita, pero antes no, estaba más complicado ese tema. Eh, Eso como un punto de desventaja para Mac. Un punto de desventaja para Windows sería, por ejemplo, los virus, ¿no? Que yo sí me tocó batallar de repente. Te digo, a la hora de estar trabajando, compartiendo archivos, sí se me infectaba mi PC. Y luego de repente, cuando me cambié a Mac, realmente no es que no hubiera virus para Mac, claro que había, pero como la gente, o más bien era una plataforma que no se usaba tanto, sobre todo no aquí fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues obviamente era de casa y se usaba muchísimo. Todavía no, en ese tiempo no estaba tan plagado el mundo de Apple. Entonces, realmente los hackers, pues las plataformas donde podían trabajar a Windows, porque ahí es donde había más cosas que obtener, no más información. Entonces, cuando empecé a trabajar en Mac, dije, wow, aquí no tengo que estar formateando a cada rato, este, no, me pasan archivos y si tenían virus, pues obviamente no se ejecutaban porque no era la misma base de programación, Claro. eh, no era la misma plataforma, entonces no había problemas y esa fue como un punto de ventaja para Mac, ¿no? Y luego ya, conforme fui haciendo mi flujo de trabajo, obviamente me gustó más, me acostumbré mucho más a Apple. Para mí ya ahorita es mucho más fácil, más rápido en el tema de atajos y todo eso, moverme, el manejo de ventanas, ver los archivos, todo, la interfaz. Para mí es ahorita trabajar mucho más rápido, mi flujo de trabajo es más rápido por ahí, que cuando vuelvo a un Windows, Ujú. claro, yo no me pongo a llorar ni nada, eh, me pongo a trabajar, hay que sacar la chamba, pero de repente sí, hay cosas que no me gustan mucho, ¿no? Y que las trabajé y en su momento a lo mejor no me desagradaban o simplemente porque no conocía Apple, pues simplemente era lo que había y ya, ¿no? Entonces, para mí el flujo de trabajo, ahí sí yo podría decir es 50-50 porque eh, me parece que es dependiendo de qué te guste más a ti o a lo que estás más acostumbrado, ¿no? Y en tema de procesadores, bueno, como te digo, el PowerPC era un poquillo lento. Bueno, también hay que ver que antes los programas no exigían tanto, todo ha ido evolucionando. Entonces, los equipos en ese Ujú. momento funcionaban bien, rápido, para lo que
tú creías que era rápido en ese momento, ¿no? Después se cambian a Intel y viste que había otra tipo de velocidad más rápida y ahora con M1, honestamente, me parece que eh, yo ya no volvería a Windows porque el flujo de trabajo en un computador de Apple con M1 en delante, incluso aunque no sea la versión más cara, por ejemplo, los MacBook Pro de 16 pulgadas, por ejemplo, o 14, trabajan bastante bien. Me ha tocado trabajar cosas en esos equipos que la verdad es que es súper fluido. Abrir las aplicaciones, hacer animaciones en After, Motion, editar 4K, es súper, súper, súper fluido. Y de repente con un Windows, sí tiene que tener un poco más de recursos para que puedas hacerlo de la misma manera, de manera fluida, ¿no? Eh, ya hablaremos ahorita más adelantito de costos, pero me parece que cada uno tiene sus pros y sus contras. Y pero te comento, para a mí, para ahorita, respecto a toda mi experiencia con ambos sistemas operativos, ya están un poquito más equilibrados. Ok. Sí, ahora sí que como bien lo comentas, que ya cada perfil, cada persona ahora sí que se adapta a su flujo de trabajo, así como tú lo comentas que tú no te cambiarías a Windows, de mi parte yo al revés, yo no que me cambiaría a Mac, perdón, y obviamente porque pues yo ya estoy totalmente acostumbrado a mi experiencia, a saber dónde tengo que configurar todo, a saber hacia dónde tengo que ir. Y también creo que por la parte, como antes bien lo comenté, que la parte del gaming, creo que es algo que incluso ahorita quiero que lo voy a retomar porque es algo que me gusta. Me gusta jugar, soy muy competitivo en juegos de shooters. Órale, Jugaba Warzone aquí. Y creo que pues al inicio obviamente lo pensé, que es algo que tienes que tener planeado, que qué vas a hacer con tu computadora. claro, Y creo que para la parte gaming, pues obviamente pues en una Mac pues no vas a poder jugar realmente juegos pesados, cosas que requieran mucho consumo de la parte gráfica, pues ahí pues obviamente está la debilidad, no, los procesadores con gráficos integrados no te van a permitir esta parte para lo que no están hechos realmente. Y pues obviamente ahí sí como que separaría que primero elijas tus necesidades, primero elijas lo que piensas hacer con esto el día de mañana. Yo pensaba que iba a nada más jugar con la computadora, ni siquiera pensaba que iba a dedicarme en mi casa a trabajar con esta computadora. Yo al inicio la armé única y exclusivamente para jugar, disque para trabajar. Así fue como que la mentalidad con la que yo la estaba armando, mi motivación, ¿no? Que, para jugar y para trabajar, pero realmente nada más la quería para jugar. Y pues obviamente, como bien lo comentas, mmm, desventajas, pues creo que para la parte de Mac encontrar programas, yo como te comenté daba clases y me llegaban alumnos que querían pues programas de Adobe y pues no tenían como para pagar la licencia, ¿no? Y yo pues, pues ya estamos en un problema, ¿no? Porque para buscar programas craqueados para Mac, pues obviamente si alguien tiene Mac es porque pues va a tener para comprarse la licencia, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que, no sé, al momento de a lo mejor decidir comprar la computadora no sabe de, más allá de que eres diseñador, pues vete por una Mac, ¿no? Creo ujú, que tenemos que también dar un poco de consejos hacia, hacia dónde quieren ir con esto, o qué finalidad le van a dar, como bien lo comentas. Tú usabas tu computadora para hacer animaciones, para hacer renders y ahora sí que pues, las computadoras necesitan más consumo de recursos, que es lo que vamos a hablar a continuación. Quisiera que me platicaras un poco de cómo ha sido trabajar con una Mac, con cosas que te exigen muchos recursos. ok, nada más para completar un poquito el tema de los de gamer. Fíjate que hoy día las computadoras Pro de Apple me parece que funcionan bastante bien en el tema de gamers. Incluso le han estado metiendo poder precisamente para eso. Más bien ahorita la cuestión es que no hay todavía tantos juegos para Mac
como así para Windows, ¿no? La cartelera para Windows está increíble, lo que quieras jugar y hay de todo, ¿no? Y poco a poco Apple ha estado empezándose a querer meter por ahí y ha tenido ciertas estrategias para que los desarrolladores también empiecen a hacer más fácil el migrar un juego que ya hicieron para Windows a Mac. Entonces, me parece que es cuestión de tiempo, quizás solamente para que en algunos años, ya a lo mejor tú y yo vamos a estar un poco más grandes, vamos a empezar a ver que la cartelera también va a estar un poco más equilibrada, tanto para Windows como para Mac, por ese tema. Pero sí, ahorita, hoy mismo sí es también una desventaja, ¿no? Porque aunque los equipos con M1 ya son muy poderosos y pueden correr casi cualquier videojuego, la verdad es que pues casi no hay. Yéndonos a la pregunta que decías, ah, ¿cómo ha sido con las exigencias? Bueno, yo te comenté cuando yo tuve la Sony y la HP, que fueron los equipos más poderosos que tuve, hablando de PC, pues llegué a trabajar, bueno, en ese momento todavía no se manejaba el 4K, ni siquiera el 2K, o sea, cuando mucho el Full HD, que es 1920 por 1080, era como el estándar en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo hacían bastante bien, Claro. incluso me tocó trabajar videos en 720 por 480, el estándar era así de pequeño, ¿no? Entonces, este, sí, está loco. Pero, bueno, trabajar con Full HD en temas de edición de video, pues, sin problemas en las PC. Nunca tuve problemas. Tampoco era que hiciera superproducciones de 2 horas, pero videos institucionales, cosas así. Entonces nunca tuve problemas. Sí me tocó hacer incluso algunas animaciones en 3D Max para algunas presentaciones de producto, incluso 3D de producto, o para algunos videos de escuelas le metíamos por ahí cuando estuve trabajando con este chavo en el programa de ecoturismo. Entonces, funcionaba muy bien. Incluso no hacía las animaciones en las máquinas de este chavo, que eran unas Mac, unos monstruos G5 que te digo, que eran poderosos, pero de repente pues no tenía el programa ahí y no pude probar, porque en ese tiempo no sabía de Maya, no pude hacer una comparación realmente de si era mejor Mac o PC en ese tiempo, pero bueno, yo lo hice con PC y fue bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ilustrar en Photoshop, pues obviamente fluidos, sin problemas, ¿no? Hablando ya de cosas más pesadas, exigentes, 3D y eso. Bastante bien en PC. Luego cuando me cambié a Mac, ah, me tocó trabajar con ya Intel, temas de edición de video y 3D, también producto y algunas animaciones leves. Entonces, también me parecía que iba bastante fluido, pero sí tienes que poner un poco más atención en la velocidad del procesador, porque en ese tiempo las PC, si mal no recuerdo, no te limitaban tanto, es decir, ese HP que yo compré, el procesador venía súper choncho, o sea, venía muy potente y no era de los más caros, Ok. no era del equipo más caro. Entonces, eh, y en el Mac sí tenías que ver la característica, porque siempre te ha vendido como el bajito, el intermedio y el Pro, ¿no? Entonces, si tú comprabas los equipos más baratos, de repente la tarjeta gráfica no era la mejor, el procesador no era lo mejor, y para ilustrar el Photoshop, cosas simples hasta cierto punto, funcionaba bastante bien, pero cuando ya te tocaba exigirle a edición de unos 2 3 minutillos ahí en Full HD y hacer algunos renders en 3D, de repente sí como que cascabeleaba un poco. Entonces, en ese tema, en esos tiempos, sí también era como un poco de, oh, ¿quieres que tu Mac funcione bien? Hay que meterle más, ¿no? En ese momento, pues se le podía Ujú. meter más, sobre todo memoria RAM, que era lo que le podías mover más. Pero sí tenías que pensar a futuro. Entonces, cuando comprabas un Mac, tenías que pensar, bueno, compro un Mac que tenga el mejor procesador y la memoria RAM, pues cuando tenga dinero se lo pongo, ¿no? Ok. Ese siempre fue como mi lema. Pero sí había algunas deficiencias en ese tema. Y ahora, bueno, con los nuevos procesadores M1, la verdad es que yo no, incluso veo mucho mejor
el funcionamiento de la carga de trabajo en un Mac, incluso de los bajitos de un M1, ya no estamos hablando del M3. Con un M1 puedes hacer muchas cosas mejor que en un HP que pueden ser del mismo costo. Entonces, de repente, sí, entonces ya necesitarías, por ejemplo, alguna computadora gamer que tiene una tarjeta gráfica especializada, que ya normalmente te la dan con unos 4 a 6 gigas de RAM. Y obviamente a esas computadoras les pueden meter mucha más memoria RAM. em, y ya, ¿no? Como para hacer ahí un balance. Pero hoy día sí veo que los equipos de Apple, a diferencia de antes, funcionan mucho mejor, son un poco más eficientes en ese tema del trabajo rudo. Ok. Ok, mira, a mí también, bueno, ahora sí que como hemos estado comentando, a cada quien le tocó vivir cierta parte de esta evolución. A mí me tocó, como bien te comenté, cuando teníamos estas iMacs y, y yo en su momento me sentía un poco frustrado, como, no sé, a mí me habían vendido el sueño de Apple, voy Ajá, a ser sincero, y a mí me tocaba en mayor medida hacer cosas en After, cosas como animaciones, ni siquiera muy pesadas, pero sí duraba toda una mañana. Imagínate que llegaba como eso de las 9 y al punto de la 1 2 de la tarde ya tenía la computadora súper caliente. Ya, ya no me dejaba darle el preview del buffer y para mí fue como una mala experiencia, no sé, creo que obviamente se debía a que para empezar no tenía SSD, tenía disco duro normal, ajá, obviamente venía limitada de RAM, como lo comentas, que normalmente vienen como en base, como eran sí, rentadas, obviamente no venían con, con más capacidades, porque pues no las podías abrir para darle más capacidad a la computadora, entonces sí venían limitadas. Y sí fue como que en su momento, bueno, pues me están vendiendo el sueño de Apple y yo estoy batallando y llego a mi casa y hago todo súper rápido, pero pues obviamente, pues porque en mi computadora ya tenía SSD, ya tenía 16 de RAM, ya tenía tarjeta gráfica y pues en su momento que era como lo que más me requería consumo, fue como una mala vivencia. Y creo que esto también parte porque en su momento no estaba muy metido dentro del mundo tech. ujú, Creo que en su mayoría tampoco los diseñadores lo estamos. Simplemente es como que, pues lo mejor es Mac o no, lo mejor es Windows, pero realmente no saben lo que conlleva, ¿no? La inversión, lo que ni siquiera saben muchas veces lo que están comprando. Muchas claro, veces los que compran Mac comparan con una, no sé, una con la que usan los contadores, como esa, lo comparan así muy mal, ¿no? No realmente lo que es el mismo costo, lo que es como las mismas piezas. Creo que regularmente se subestima esta parte, que era algo que me tocaba ver en mi trabajo. Yo pedía a mi jefe, oye, pero no, pero a mí dame una Windows. Pues sí, agarro la de los contadores, ¿no? Pero oye, quiero una que esté a la par, ¿no? No como, no cualquiera también, pues, claro, porque obviamente en PC hay de distintas gamas que cubren pues, ciertas necesidades, ¿no? Pero ahora que ya he estado un poco más metido en el mundo de tech, he visto como las comparativas entre los procesadores, que incluso he visto que estos benchmark que hacen de los últimos procesadores con lo mejor de Intel, lo mejor de Razer. Y pues sí, como lo comentas, sí, los de Apple han dado mejor rendimiento, pues por poco, pero pues hay que decirlo, realmente han ganado en su momento por poco, pues no es algo que se note demasiado, pero ahora sí que realmente, como lo hemos estado comentando, para lo que es un diseñador gráfico, por ejemplo, lo que normalmente hace un diseñador gráfico, que es estar día a día con Photoshop, Illustrator, uh, incluso pues, algo de After, ¿no? Animaciones, creo que invirtiéndole, no sé, al menos unos 1,000, 1,500 dolaritos, creo que puedes estar súper bien. Incluso me han preguntado alumnos, oye, profe, ¿qué me recomienda, no? Pues no sé, pues pregúntale a tu billetera, pues cuánto tienes para invertir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer claro. con ello? Y creo que de ahí parte, ¿no? También esta comparativa, porque pues ahorita que ya hablaremos de costos, pues también hay que ser sinceros, también
Apple últimamente te quiere vender todo. No sé si ya venga con cable para conectarla a la luz, las últimas computadoras. Pero pues ahora sí que quiero que nos metamos de lleno al tema de los costos. ¿Tú ves realmente benéfico comprar una computadora que para aumentarle sus características te salga un poco más caro o más caro realmente? Bueno, a ver, enfocándonos en el tema de nuestras carreras, ahora sí ya con toda esta información que hemos dicho, a mí siempre que me preguntan, oye, ¿qué compro? ¿Un PC o un Mac? Sí, primeramente yo les digo, bueno, ¿y cuánto dinero tienes ahorita? ¿O cuánto quieres Claro, invertir? ¿No? Eh, ese, ese es el primer parámetro, el dinero. Ahora, sí. si el dinero no es una limitante, aun cuando no lo tengas, porque muchas veces uno no tiene, pero dices, bueno, pues yo me pongo a trabajar y hasta que tenga lo compro, ¿no? Ok, pero si Ujú. mentalmente no es una limitante o físicamente realmente te sobra el dinero, eh, ahora hay que entender qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar dentro del diseño? Y eso es algo que yo siempre les pregunto, porque es cierto que hay diseñadores que no les gusta hacer animación, no piensan meterse nunca al 3D ni a la edición de video. Y entonces Claro. un equipo así, hoy día yo podría decirles fácilmente, cómprense, si te gusta y tú quieres un Mac, no necesitas comprarte el Mac más barato de 14 pulgadas, que andan ahorita como arriba de los 60,000, 55,000 pesos por ahí. Con un MacBook Air es bastante, con los procesadores actuales, claro, me parece Ujú. que es bastante. O sea, si solo vas a trabajar Photoshop, Illustrator, algunas animaciones leves para redes sociales en Photoshop, eh, porque así puedes manejar tu flujo de trabajo sin usar After, sin usar Premiere, pues entonces pues yo te podría decir que te puedes comprar, pues si quieres una de escritorio, te puedes comprar una Mac Mini, que funciona bastante bien, son mucho más económicas. Claro, hay que comprar un teclado, un mouse y un monitor, pero igualmente no tiene que ser uno de Apple, ¿no? A menos de que tengas dinero y quieras gastarte 45,000 pesos en una pantalla nueva, claro, vas a notar la diferencia, la imagen sí se ve, pero otra vez, lo repito, si tú te vas a dedicar a editar video 8K y necesitas ver a detalle en esa pantalla todos esos pequeños detalles para hacer correcciones y eso, pues sí, gástate 50,000 pesos. O si no quieres un monitor de Apple de 50,000 pesos, hay otras marcas que te ofrecen algo similar. Tampoco no son económicas, no vamos a poner tampoco, no, es que por 3,000 pesos te vas a llevar un monitor mejor. No, hay marcas también para PC que se dedican a hacer estos monitores especiales, pero obviamente no Claro. cuestan lo mismo, pues no se van hasta los 50, ¿no? O puede que sí, pero tienen otras gamas de monitores que son un poco menos costosos. Entonces, creo que ahí sí hay que estudiar muy bien a qué es lo que te vas a dedicar dentro de la carrera, como para saber efectivamente si quieres. Y yo incluso cuando me dicen también el tema de iPhones, oye, ¿cuándo me compro un Pro o no Pro? Bueno, pues es que siempre el primer parámetro es cuánto dinero tienes o cuánto quieres gastar, ¿no? Y la gente que tiene, yo digo, bueno, si tú tienes, te sobra y tú te quieres comprar lo más caro, cómpratelo. No hay problema, nunca vas a tener un problema ya ahora con los equipos de ahorita de M1, ¿no? O incluso los iPhones, por ejemplo. Si te quieres comprar el más caro porque tienes, dale, dale, dale. Pero si realmente es limitado, o sea, no tienes para estar invirtiendo en un equipo cada año, cada 5 años, me parece que sí hay que estudiar bien la inversión que vas a hacer y en el caso de que quieras comprar un Mac, estudiar bien qué es lo que tienes que hacer. En el caso de un Windows, obviamente los costos se reducen mucho porque yo he visto computadoras de gamers hoy día de 25,000 pesos. Y, y de ahí para arriba, claro, o sea, puedes gastar hasta 60,000, un poquito más, pero ese equipo ya Claro. está full, ¿no? Ya tienes tus 6 gigas o 8 gigas en una tarjeta gráfica, ya tienes tus 32 gigas en memoria RAM, incluso algunos 64 gigas, y ya traes tu disco estado sólido o incluso ya traes una memoria SD que lo hacen muy rápido. Entonces, gastar 60,000 pesos en un equipo que ya está full a gastar 60,000 pesos en un equipo básico de Apple que te vende para trabajar como pro, no refiriéndonos a una MacBook Air, por ejemplo,
Pues entonces, ¿qué? O sea, si tú quieres meterle un equipo full a Apple, te va a costar 120,000 pesos, que sería el doble, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que ver, primero, unovamente, el dinero y después qué te vas a dedicar y luego qué te gusta. Porque tú me puedes decir, bueno, es que yo quiero un Apple de 120,000 pesos. Pues, mijito, hay que trabajarle, ¿no? Hay que conseguir ese dinero. Y también, obviamente, yo lo que les digo, bueno, ok, si quieres invertir 120,000 pesos en una máquina para nada más hacer Photoshop Ilustrador, mm, como que no es el negocio, vamos. Incluso aunque tengas mucho dinero, o sea, tampoco es un buen negocio, ¿no? Porque la gente que tiene dinero normalmente sabe moverlo, sabe negociar, sabe administrarse y sabe invertir ese dinero. Entonces tampoco es un buen negocio comprar un equipo de 120,000 para hacer cosas en Photoshop Ilustrador. Yo siempre lo que les digo, ok, te vas a comprar ese equipo, pues asegúrate de que vas a trabajar edición de video 8K y no para bodas, ¿no? A lo mejor en proyectos ya grandes, ¿no? Videoclips para grupos o algún proyecto de película, ¿no? Que vayas a meter algún festival de cine, o que te gusta mucho el 3D y haces animación para videojuegos o personajes para videojuegos, o te gusta hacer animaciones también cortos, cortometrajes en 3D. O sea, algo que requiera realmente una justificación de que le vas a meter una carga de trabajo a ese equipo porque te lo va a levantar, sí, y es Ujú. caro, claro, si te gusta, pues gástalo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, igual si no tienes, puedes comprar un equipo PC que sale en la mitad de precio, casi cualquiera de las comparaciones que hagas y vas a poder hacer lo mismo, o prácticamente casi lo mismo. Sí, claro, y ahí iba yo también directamente que, bueno, yo que soy del mundo creativo y yo entiendo cómo va el marketing, yo sé obviamente que Apple obviamente vende el marketing, ¿no? Obviamente vende su marca, vende comparar Nike con, no sé, una marca mexicana, pues es realmente lo mismo. Y yo siempre he sido realmente de comprar calidad-precio. Antes de comprar cualquier cosa en el mundo, una aspiradora para mi casa, lo que sea, siempre busco calidad-precio en YouTube. Yo soy una persona que siempre piensa antes que en tener lo que dice el mercado, que es lo mejor, siempre busco también el costo-beneficio. Y yo Claro. la verdad jamás compraría una computadora sabiendo que de Apple, sabiendo que por la mitad de precio puedo comprarme lo mismo, como bien lo comentas. Ahora sí que cae nuevamente en el dinero. Si tienes para comprarlo, perfecto, obviamente. Como bien lo dices, vas a tener una computadora que no te va a dar ningún tipo de problema. No vas a ocupar configurarle nada, porque eso sí, en Windows hay que tener también un poquito de conocimiento en configuraciones, porque sí, a veces te da problemitas para conectar periféricos, para conectar lo que sea. Los Ya es un drivers, poquito ya de... drivers Sí, es sí, algo de lo que no hablamos conectas en lo que Windows, ¿eh? sea, conectas lo que sea y ya te tiene que instalar algo, algún hardware que maneje esos periféricos, que obviamente Apple no vas a tener que instalar nada. Entonces, como bien lo comentas, si tu presupuesto es ajustado y lo que tú estás buscando es usar Photoshop e Illustrator, pues realmente con una computadora de $1,000, lo digo en dólares porque pues, el público va dirigido a LATAM para Sí, como sí, sí. generalizar, ¿no? 1,000, $1,500 creo que es un muy buen presupuesto. Ya ahora sí que sumándole también periféricos, pantalla, pues eso va aparte. Y se me hace un poco curioso también a este mundo que ha surgido, que veo mucho en Instagram, de que ya los de Mac también son como medio mestizos, ¿no? Que tienen su laptop acá de lado con su base y tienen su pantalla de otra marca, porque bien lo comentas, ¿no? Que un monitor Pro, pues obviamente se le va a invertir. Sí, Y claro. de hecho, antier estaba investigando como precios porque ya tenía tiempo que no me metía a ver costos. Y pues sí, obviamente, por ejemplo, a mi computadora le voy a poner, no sé, 16 de RAM. Obviamente aquí 1,000 pesos voy a gastar, que son $70. Y Ujú. ya me metí a ver a la tienda de Apple. Y pues ya son, no sé, ¿cuántos son 5,000 pesos? Como unos $300. Y dije, wow, pues ahora sí que
que me están estafando, no sé, pero esa es mi percepción, obviamente, yo que no soy fan de nada, yo soy calidad-precio. Y digo, como bien lo comentaste, tienes dinero, fíjate qué vas a hacer, que no ocurra lo que se le llama en el mundo tech cuello de botella, Ujú. que es comprarte componentes que no te dan o que le sobra recursos o que le falta. Aquí igual, si vas a comprar una computadora, incluso Windows del PC, que te cueste 100,000, 60,000 pesos y nada más vas a usar Photoshop, Illustrator, pues estás tirando tu dinero. O sea, piensa bien la inversión que vas a hacer, piensa bien lo que vas a hacer con esa inversión, si realmente vas a ahora sí que a recuperar la inversión, porque normalmente los que invierten fuerte, como lo comentas, son los que se dedican a la parte de renders, a la parte de producción, y ahí obviamente ellos recuperan porque es caro, estos software, los motores, todo es caro, y obviamente el producto también es muy caro, lo que ellos Claro. trabajan. Entonces, pues ahora sí que ahí está la comparativa, creo que está muy, muy fácil de entender. Que número uno, ¿qué vas a hacer? Número dos, el dinero, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 definitivamente sí es algo importante. Ahora, si tú eres un diseñador que apenas va estudiando y todo, y tú quieres un Mac, pero no tienes para comprarte uno nuevo, es cierto que ya ahorita hay opciones. Este video lo estamos grabando en 2024, mitades de 2024, y ahorita, por ejemplo, un equipo MacBook Pro M1 que antes costaba, o nuevo, llegó a costar 35,000 pesos, ahorita lo puedes encontrar por 10,000 pesos. Y es un equipo que yo recomiendo mucho, aunque sea usado, claro, siempre pruébenlo antes, busquen que no esté golpeado y todo eso. Hay muy buenos equipos Ok, en el mercado usados porque de repente hay gente que lo compró y le quedó sobrado, entonces en ese momento, pues, obviamente la inversión no fue la óptima, ¿no? Y no a lo mejor, y es que pasa esto también, hay gente que de repente compra y dice, wow, es que está súper poderoso, ¿y por qué lo vas a vender? Pues porque es mucho para mí, ¿no? Porque yo nomás lo quería ver claro. para YouTube, checar mis correos, y todavía eso entonces está peor, porque gastar 35,000 pesos en cualquier equipo, ya sea un PC o un Mac, solamente para ver correos, ver YouTube y hacer algunas otras cosillas leves en Office, de repente es cuando dices, guau, hay otras miles de opciones más económicas que funcionan bastante bien, te van a funcionar bien, no te van a dejar colgar el trabajo, pero Claro. ese es el tema, que hay malas inversiones y luego se revenden esos equipos. Entonces, hay equipos que prácticamente los ves desde hace 4 años y están nuevos porque las personas no realmente no le sacaron el provecho, no la usaron mucho. ¿Por qué? Pues porque al final del día o se la regalaron o la compraron, pero fue demasiado lo que les, o sea, mucho recurso para lo que están haciendo. Entonces, pues ya ahorita es como que, bueno, pues es que me regalaron otra, o yo me compré otra que era más económica, me gusta más, y trabaja súper bien, ¿no? Entonces ya esta, pues mejor la quiero vender y sacarle lo que se pueda ahorita, pues porque ya pasaron un montón de años, y pues así es el precio de los equipos usados, ¿no? Entonces, yo siempre le recomiendo, bueno, ¿quieres un Mac? Hay posibilidades hoy día para comprarte un buen Mac que te va a durar funcionando bien 5 o 6 años, incluso 10 años Ok. podría, dependiendo del equipo que vayas a comprar. No vas a invertir mucho, puedes invertir desde unos 6 a unos 13,000 pesos, exagerado, sobre todo para los estudiantes, o los profesionales que quieren un Mac que solo trabajan Photoshop, Illustrator, que no se dedican a hacer cosas muy pesadas o a requerir mucho trabajo, ¿no? Para el equipo. Eso es algo que es Claro. una buena opción si a ti te gusta el Mac y lo quieres. Y si no, bueno, pues obviamente el PC hay nuevos usados, lo que Un quieras, ¿no? montón. Ahí sí el mercado está mucho más grande. Hablando del tema de recursos, porque es otra cosa. Yo, por ejemplo, ahorita sí recomiendo mucho los M1 porque incluso las versiones más bajitas, la que no tiene, no importa que tengas 8 gigas de RAM, este, funcionan bastante bien, muy, muy, muy bien. Incluso para hacer animaciones de unos 20, 30 segundos en After que sí están cargaditas, los renders son rápidos, puedes hacer ciertas animaciones en Blender, yo que utilizo ya ahorita Blender para hacer 3D,
o foto, perdón, 3D producto. La verdad es que va bastante bien, no necesitas más. Eh, y bueno, pero siempre es tema de estudiar, ¿no? Un poco. Y yo siempre recomiendo eso, ¿no? A la gente que quiere un Mac y, pero es que no tengo 50,000 pesos para pagar o no tengo 30,000 o 35,000 pesos para un nuevo, bueno, pues entonces ya es cuando recomiendo yo equipos usados que pueden estar muy bien, ¿no? Sí, claro, opciones hay, ¿no? Como bien lo dices, si no te alcanza para uno nuevo, pues primero prueba, ¿no? Primero cómprate un Exacto, usado, pruébalo, ve si primero te adaptas, porque pues es claro, un tema de adaptación también, ¿no? Al inicio. Y más ahora que obviamente ya cada quien busca separar su camino. Mac tiene totalmente su sistema operativo muy distinto a lo que es Windows, no vas a saber dónde están las cosas. Y también otra cosa que yo recomendaría, como bien dices, que investigues. Y obviamente que no vayas directamente a la tienda, no vayas como a una Aurrerá. Hablando de México, no vayas a un Walmart, porque las personas que están ahí probablemente en su mayoría de los casos no saben de equipos. Normalmente tienen equipos viejos que ya están buscando de qué manera sacarlos a bajos precios. Y en muchas ocasiones vienen con componentes ya viejos, con procesadores viejos, y son equipos que ya tienen ahí sus añitos estancados. Entonces, ahí también puede ser otra recomendación fuera de lo que tienes que considerar, que no vayas directamente a la tienda, sino primero investiga en internet, investiga en TikTok, donde quieras. Y yo la opción de comprar en línea nunca la veo mal. Obviamente, si tienes una tienda grande cerca donde está el producto, pues qué bien. Pero ahora ya el envío a domicilio está pues súper fácil, ya hay mucha seguridad en ello. sí. Entonces, para que lo consideres, que el día de mañana no te vayan a estafar vendiéndote, que te digan, no, esta computadora es la mejor, esta se la llevan todos los diseñadores. Pues no, realmente las personas que están ahí no son los mayores conocedores de informática, de componentes y menos de este mundo que es muy complicado en muchas ocasiones. Fíjate que otra ventaja que podría tener Mac que olvidé comentar es que Apple desarrolla su hardware y desarrolla el software. Entonces, la integración en esto es, en mi experiencia también, lo hace mucho más fiable para el trabajo. A diferencia de Windows, por ejemplo, Windows se dedica a hacer el software y luego entonces se lo vende a las marcas como HP, Lenovo, no sé, las que tú quieras, ¿no? Eh, entonces, de repente, en todo eso y en el tema que no abordamos también de los drivers, que sí es una desventaja de Windows, porque casi para Ujú. todo necesitas un driver. Incluso cuando formateas tu equipo, si quieres que funcione realmente bien como cuando lo compraste, necesitas conseguir todos los drivers de esa máquina y instalando el sistema operativo, también de repente instalárselos para que entonces todo vuelva a la normalidad como cuando lo compraste de nuevo, ¿no? Si lo compraste de nuevo. Entonces, ese creo que sí es un tema también que hay que estudiar muy bien y probar, como dices, ¿no? Oye, pruebo un rato en Mac o si tengo posibilidades de que algún familiar, un primo, un vecino, bueno, un vecino, no, algún familiar más bien, o en el trabajo tienen, tienen un Mac, probar, ¿no? Con un Mac y tratar de trabajar, ver cómo funciona y cómo te adaptas a ese sistema y ese flujo de trabajo. Y si realmente es para ti, si realmente lo quieres, entonces buscar la opción, ¿cuál es la mejor opción para que puedas comprar el equipo? Si no te gusta, si tú estás casado con Windows, pues obviamente también buscar la mejor opción dentro de un equipo PC, ¿no? Para que también puedas trabajar y tu trabajo sea lo óptimo. Claro, ahora sí que mm, opciones hay. Estamos en un momento en el que pues la guerra se emparejó ya. No es como que, este es mejor o este es peor. Simplemente es tus necesidades, el presupuesto que tengas. Incluso en pantallas también ya podemos encontrar pantallas de BenQ, por ejemplo, que ya vienen con la parte del pantón ya integrado y todo. Que pues ahora sí que a lo que te vayas a dedicar, por ejemplo, si vas a hacer marcas, pues vete por este camino, ¿no? Si no te ajusta, pues están estas opciones de PC. Ahora sí que todo se adapta a tus necesidades, oriéntate. Y quisiera preguntarte, Damián, ya para finalizar,
cosas que debes de tener en cuenta si vas a comprar una Mac y cosas que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una PC Windows. Ok, bueno, pues me parece que ya las comentamos. Una es, ¿qué es lo que vas a hacer con ese equipo? Principalmente es para qué lo vas a usar, ¿no? Eso creo que sería lo primordial que hay que pensar y entonces ya una vez que tengas bien definido qué es lo que vas a hacer, trabajo de oficina, en el caso de nosotros, si te vas a dedicar única y exclusivamente, por ejemplo, a redes sociales, a hacer piezas de impresión, eh, a todo lo que tenga que ver con ilustrar Photoshop, quizá InDesign, y nada más, no te vas a dedicar a animación, edición de video ni 3D, me parece que entonces sí tienes que ver la posibilidad de comprar un equipo que, o no más bien no invertir tanto en un equipo, ¿no? Que al final del día no vas a sacarle provecho. Claro, esto Claro. siempre si no tienes dinero o si estás un poco justo, volvemos. Si tú tienes dinero y te sobra, compra el equipo más caro que quieras porque te va a ir muy bien, cualquiera, ya sea PC o Windows. Eh, en el caso de Mac, hay que pensar, obviamente, en que si tú quieres gastar, ya hablando en tema de software, si tú quieres gastar en licencias originales, de repente tienes más posibilidades hablando solo de Adobe y de nuestra carrera. Por ejemplo, si tú compras licencias te vas a dedicar a la edición de video y algunos motion graphics, lo puedes hacer con la paquetería de Apple sin problemas, Final Cut Motion y Compressor, y estarías gastando una licencia de por vida de, no sé, unos aproximadamente 6 7 mil pesos, cuando mucho, a diferencia de Ok. que si te dedicas en Adobe, tanto Mac como PC, pues vas a tener que pagar unas mensualidades arriba de 2,000 pesos, ¿no? Y estamos pensando en que Ok. en un año podrías pagar eso, la paquetería de Apple y algunas otras licencias. Me parece que sí hay buenas opciones, también para PC, en el caso de que no quieras pagar Adobe. Esa sería otra cuestión. ¿Cómo vas a manejar tu flujo de trabajo y con qué aplicaciones quieres tú trabajar, ¿no? O quieres aprender a trabajar o ya sabes trabajar. La otra es los recursos de hardware, ¿no? Y eso tiene que ver con el primer punto, ¿para qué lo vas a usar? Hay que ver que en Mac tú no puedes meterle mano ya a los equipos, si acaso me parece a algunos iMacs, hablando de las últimas versiones, o de los Mac Mini o del Mac Pro, ¿no? Hablamos, pero obviamente son equipos que ya son, excepto el Mac Mini, el iMac y el Mac Pro son mucho más costosos. Hablando de laptops, hay que tener en cuenta que así como lo compras, ya no se puede actualizar más, ¿no? No puedes cambiar procesador, no puedes cambiar RAM. Yo ahí lo que les recomiendo siempre es también pensar a futuro. Si ya vas a gastar 50,000 pesos, 60,000, 70,000 pesos, o no tienes problema con el dinero, aunque no tengas mucho dinero, sabes que el trabajo que vas a desempeñar te va a dar para pagar ese equipo, entonces sí, de una vez piensa en un buen procesador, piensa en buena cantidad de memoria RAM y el disco, la capacidad del disco, hay veces que yo les digo, bueno, pues se pueden ir incluso por 512, eh, pensando a lo mejor en un tera, no más de eso, porque su flujo de trabajo lo pueden acomodar muy bien trabajando con discos externos, tanto en Windows como en PC. Pero sí pensar en que en Mac no puedes ya meterle mano, y entonces como compres el equipo, así te lo vas a llevar. Y hasta donde yo tengo entendido, ahorita en PC, todas las PC le puedes meter RAM y o puedes hacer el cambio de un disco estado sólido. Entonces, ahí lo único que yo recomiendo siempre es invertir en un muy buen procesador. Busque una computadora que tenga muy buen procesador. No importa que no tenga casi nada de RAM y tampoco disco duro, solo sí que vean que se puede modificar, ¿no? Que sí pueden ampliarlo para que en su momento ustedes cuando tengan más dinero puedan meterle ahí mano y entonces sea una mejor inversión. Claro, y qué bien que ahorita que lo comentas, ya para finalizar, que lo que tienen que tener en cuenta en su mayoría es el procesador. Muchas Sí, veces ocurre este tabú de que, pues es que mi laptop tiene 8 de RAM, pues es mejor que la tuya. O la mía tiene 16. Sí, pero fíjate qué procesador tiene la máquina, ¿no? La RAM exacto.
es el auxiliar del procesador. La RAM es el que hace que puedas tener estos programas abiertos sin que se reinicien, es la memoria virtual, pero el procesador es lo realmente importante. Como bien lo comentaste sobre el M1, sobre estos procesadores, nada más ahora sí que destacar que hay que tener mucho en cuenta, número uno, el procesador, y ya después lo demás, ¿no? Que al final es lo que da todo el rendimiento a la máquina, lo que es el procesador. Y cosas a tener en cuenta, obviamente que si compras una Mac, pues una Mac nueva, que te vas a llevar un buen equipo, si te lo permites, pues qué chido. Ojalá que logres como adaptarte, porque si no va a ser una inversión que el día de mañana vas a acabar por vender, como típicamente. Y por otro lado, si ya te gusta, si ya estás acostumbrado a una PC, quieres dar el salto, obviamente hay posibilidades. Ya nada más dando el brinco desde disco duro a una SSD, vas a ver el cambio, vas a ir todo súper rápido. Y yo nada más pues ya cerraría nuevamente dando el consejo que dimos todo el podcast, que consideres lo que vas a hacer, obviamente. Yo sé que es complicado porque probablemente si eres un diseñador que está estudiando, a lo mejor no sabes qué vas a hacer el día de mañana. Si estás egresando, no sabes, por ejemplo, qué equipo necesitas, porque suele ocurrir, que en agencias te piden llevar tu laptop, que Sí. pues está mal, pero puede pasar. Entonces piensa en la adaptabilidad que puede tener. En mi caso, yo al inicio compré una laptop gamer porque quería jugar nuevamente y yo necesitaba llevármela a donde hacía prácticas, a la universidad, entonces fue lo que me sirvió en su momento. Actualmente ya trabajo pues desde mi casa, no tengo que mover mi computadora, entonces también hay que pensar en ello, pensar en en qué flujo de trabajo probablemente quieras tener el día de mañana. Yo sé que es imposible también. Yo no imaginaba que iba a trabajar desde mi casa para una agencia, inimaginable hace años. Ahora con la pandemia se abrieron estas oportunidades, pero hay que valorarlo, que ya hay estas opciones, que normalmente cuando vas a ir a trabajar, en su mayoría, no lo digo que en todos los casos, ya hay equipos, entonces qué mejor que también ya estés un poquito adaptado o hayas tocado de ambos, ¿no? Porque imagínate que nunca hayas usado una Mac y llegues a una agencia donde te ponen una Mac y vas a batallar, vas a ser el novato y no vas a saber moverle el programa, ya estás quedando mal desde ahí, ¿no? Y aparte, en la mayoría de las agencias, en mi experiencia aquí en México, todas quieren tener entornos de Apple para los diseñadores, ¿no? Entonces, Claro. sí o sí vas a tener que trabajar en una Mac y, bueno, Ujú. pues adaptarse, ¿no? Conocer el sistema y como bien mencionas, aunque no puedas tener una en casa, sí de repente buscar la manera de adaptarse lo más rápido posible. Ahora, es cierto que de repente ahora que después de la pandemia han cambiado mucho los temas laborales, entonces en temas de adaptabilidad, digo, aunque ya se pueden conectar fácilmente una Mac y una PC para estar intercambiando archivos y eso, es cierto que de todos modos los entornos de trabajo están pensados para uno u otro sistema, entonces van a funcionar mejor, obviamente, Ujú. si tienes un Mac, conectarte a otros Macs o si tienes un PC, conectarte a otros PCs. Sí hay que estudiar mucho varios aspectos, todo lo que hemos platicado aquí, temas de software, dinero, sistemas, flujos de trabajo, entornos en los que tú te vas a mover y obviamente también pensar a futuro, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer Claro. tú? ¿A qué te vas a dedicar? Y tratar de estudiar, buscar información. Ya ahorita hay un montón de youtubers que te dan reviews de equipos, te dicen los pros y los contras. Ellos también están probando constantemente sus equipos, se los prestan o pueden ellos conseguirlos de alguna Claro. manera, comprarlos. Entonces, ellos tienen de primera mano, en primera instancia, tanto PC como Mac equipos y los están probando y les están exigiendo, pues, ¿no? Para que tú veas, por lo menos en benchmarks, que de eso no te dice todo, pero de repente te da una idea. Entonces, sí buscar información sobre el equipo que tú quieres comprar. Eh, no solo cheques un video, por lo menos yo te recomiendo que cheques unos 10 videos para que entonces tengas un criterio más amplio, porque luego sí es cierto Ujú. que hay un youtuber que te puede vender la idea, que es súper
fanboy de Apple y te dice, no, es que esto es lo mejor y es lo que más te conviene. No, gastas 50,000 pesos. Pero volvemos a lo mismo, tú no le vas a sacar provecho, no tiene para qué. Entonces sí, hay que estar viendo videos y reviews antes de comprar un equipo, cualquiera que tú decidas comprar, para que entonces cuando vayas a comprarlo sea lo más acercado a la mejor idea que tú tienes para comprar ese equipo y para usarlo, ¿no? Claro. Y bueno, ya con esto, ahora sí que cerramos este tema un poco tedioso que años atrás la guerra estaba muy caliente, ahorita la guerra ya se ha calmado, hay de Sí, todo tipo de presupuestos, hay de todo tipo de necesidades en base a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ya con esto cerraríamos. Muchas gracias, Damián, por sumarte una vez más. Me gusta que seas un invitado recurrente, que ojalá nuevamente te tengamos por aquí. Y sin más, nuevamente agradecerte por tu participación. gracias Héctor a ti por invitarme otra vez, segunda vez aquí en el podcast. Encantado, cada vez que me quieras invitar, si sabemos un poco de lo que vamos a hablar, no hay problema, aquí estamos al pie del cañón. Y de nuevo agradecer a tu público, ojalá que esto les ayude un poco a discernir en su momento cuando tengan que tomar una decisión sobre qué es lo que tienen que hacer para comprar un equipo, el mejor equipo para ellos. Y pues Claro. gracias, no me queda más que decir. Sí, tema complicado. Siempre que hablemos de dinero es complicado, pero bueno, esperemos que estos consejos les hayan servido y sin más, sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente, Damián. Hasta luego, Héctor, gracias.